Muy buenas, mi nombre es Bremi Denov y hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, muy interesante que tiene que ver con el propósito. Este es un tema que lo vamos a ir desarrollando a lo largo del recorrido, de las veces que nos vamos a encontrar aquí. Pero muy interesante que estuve pensando estos días y esto te va a servir ya sea que estés en una situación de cambio, pero sobre todo si hay algo en tu vida hoy que te está desafiando, que, que te aflige, que te angustia, que a lo mejor te tiene sin poder dormir, sin poder comer con tranquilidad, sin poder estar en tu día a día sintiéndote conectada con vos mismo. Y voy a recomendarte, si bien en otro momento podemos hablar más de esta obra, este libro que tengo entre mis manos, que te lo voy a mostrar, Siddhartha, de Hermann Hesse. Esto es algo de lo que sucedió el fin de semana. Empecé a leerlo y no pude pararlo. Si lo leíste, me gustaría escucharte, me gustaría que, como siempre te digo, no hace falta que lo dejes en comentarios si no lo sentís, pero me va a encantar ver qué sensaciones, qué te fue pasando leyendo este libro, y si no, te lo recomiendo que lo hagas y me lo cuentes. Te lo recomiendo que lo hagas y me lo cuentes, porque a mí me pasó algo interesante con este libro, es que tengo la sensación de que la profundidad que tiene trasciende a la historia, trasciende al hecho histórico puntual que estemos viviendo. Con esto quiero decir que creo que todas las generaciones tendrían que leer este libro. Todas las generaciones tendrían que leer este libro. Y estoy muy de acuerdo con que esta obra debería ser más regalada a uno mismo y a las personas que uno quiere, porque es una fuente infinita de sabiduría y de reflexión crítica, constructiva, que no importa la edad que tengas, te va a acompañar de una manera cálida, suave, amorosa también, porque el recorrido que va haciendo Siddhartha es el de encontrarse. Pero justamente cuando les digo que a veces me río sola porque parezco como enojada, ¿no? Como enfadada, como digo, esta cosa del New Age. Y después digo, bueno, Brenda, cálmate. Pero es que tiene que ver con esto. Este libro, por ejemplo, aborda todas las cuestiones espirituales de la búsqueda de la sed espiritual de una manera más que profunda. Te acerca al recorrido profundo y doloroso que pasa Siddhartha mientras está buscando respuestas a sus interrogantes con respecto al universo, al mundo, a la vida, a la muerte, que es básicamente la pregunta que nos venimos a hacer todos los seres humanos y que intentamos resolver a lo largo de nuestra vida terrenal. Pero bueno, pueden pasar un montón de cosas, como le pasan a Siddhartha, y a las que él se somete de manera consciente y después reflexiona. Entonces, es interesante cómo a veces perdemos de vista, y a lo mejor estás perdiendo de vista, de que vos sos tu mejor laboratorio consciente. O sea, no hay nada que entiendas mejor que aquello que pasas por tu propia experiencia, que aquello que vas a tamizar a través de tu experiencia, aquello que vas a aprender a leer, aprender a aprender a ser. Entonces, hay un fragmento que quiero leerte,
Y es un diálogo que se da entre Siddhartha y Kamala, una mujer, la primera mujer que Siddhartha cuenta, ¿no? Que le enseñó a amar. Entonces ellos estaban conversando y Siddhartha le dice a Kamala: eres como yo, Kamala, distinta de la mayoría de la gente. Tú eres Kamala y nada más. Y en tu interior hay una placidez y un lugar en el que puedes refugiarte a cualquier hora y sentirte a gusto. Como yo, también puedo hacerlo. Poca gente posee ese recurso, aunque todos podrían tenerlo. No todos los hombres son inteligentes, acotó Kamala. No, replicó Siddhartha, no se trata de esto. Kamaswami es tan inteligente como yo y sin embargo no posee este refugio en su interior. Otros, en cambio, lo tienen y su inteligencia no supera la de un chiquillo. La mayoría de los hombres, Kamala, son como las hojas que caen y revolotean indecisas en el aire antes de ir a parar al suelo. Otros son más bien como los astros. Siguen una ruta fija, ningún viento los alcanza y llevan en su interior su propia ley y su trayectoria. Entre todos los sabios y samanas que he llegado a conocer, y no son pocos, había uno de este tipo, un ser perfecto al que jamás podré olvidar. Es Gautama, el sublime, el predicador de esta doctrina. Miles de discípulos escuchan diariamente su doctrina y siguen sus preceptos hora a hora, pero son todos como las hojas que caen. Ninguno lleva en su interior doctrina ni ley propia. Hasta aquí la frase del fragmento que quiero compartirles hoy, porque de verdad es una experiencia leer este libro maravillosa. Pero fíjense lo interesante de este fragmento que tiene de conversación que tiene Siddhartha con Kamala, donde él primero reconoce algo interesantísimo entre ellos dos, entre este vínculo con esta mujer, que no solamente era una mujer con la que él satisfacía sus placeres físicos, carnales, ¿sí? Sexuales, donde también es una manera muy bonita de cómo lo abordan, por eso no te lo voy a contar, léelo, pero él habla y habla con palabra verdadera, con palabra viva, ¿me entendés? Habla sin perder el tiempo, no habla superficialmente, tiene conversaciones profundas y verdaderas con esta mujer, como con otras personas, otros personajes del libro. Y le dice esto, ¿no? Qué interesante que vos y yo nos parecemos. Le dice, tenemos en común que tenemos ese refugio interior al cual ir, ¿no? Está hablando de otro concepto que podríamos desarrollar que tiene que ver con no sentirse solo, efectivamente, porque se tiene el mundo interior, ¿sí? El universo interior reflexivo. Vos pensás que antes de esta faceta Siddhartha había pasado por un momento de ensimismamiento, ¿sí? Donde pasaba muchos días dentro del bosque, se había despojado de absolutamente todos sus bienes materiales y tiene un par de años de experiencias de, ¿cómo lo digo? Fácil, ¿cómo lo digo? De la experiencia de la unión con el todo, de la experiencia de la unión con todos los seres. Lo describe muy bien en el libro, él lo cuenta muy bien. ¿No? Es como experiencias de unirse con el todo, de experimentar su propio yo deshacerse, ¿no? Él primero venía de esta etapa de la aniquilación del yo,
pasarse muchísimas horas meditando, muchísimas horas de ayuno sin comer, privándose del alimento, comiendo cuando podían, pero tampoco como en la búsqueda del alimento, sino de otra cosa que tenía que ver con el aniquilamiento del yo. Después de toda esta faceta, de todos estos años, él tiene una crisis, una gran crisis espiritual nuevamente, donde tiene un diálogo muy interesante con uno de sus amigos, donde se hace preguntas profundas, identitarias, si se quiere, ¿no? Como a dónde lo estaba llevando todo esto, si verdaderamente iba en algún momento esto de cantar en un conocimiento profundo que lo lleve a la sabiduría máxima, ¿no? Y es interesante porque en todo esto a mí me hacía pensar cómo los seres humanos, y a lo mejor te está pasando, cómo los seres humanos juzgamos nuestros hitos en la vida o nuestros momentos en la vida por los logros. Y yo he conocido y conozco personas que se hacen preguntas interesantes. Intento rodearme de estas personas que se hacen preguntas interesantes y que me hacen preguntas interesantes también a mí, porque eso enriquece mi vida. Entonces yo me quiero rodear de personas que hagan este tipo de preguntas interesantes, porque siempre van a aportarte valor estas personas que te hagan preguntas interesantes. Pero una persona que hace preguntas interesantes es una persona que se ha hecho y se hace continuamente preguntas interesantes. ¿Y de qué va esto? De las hojas, de la analogía que hacía Siddhartha recién que te leía mientras hablaba con Kamala, de las hojas del hombre que parece que va sin dirección, volando como una hoja, sin dirección, sin rumbo, hasta que finalmente cae en el suelo, ¿no? Y él hablaba de Gautama, él habla de Buda, y cómo los seguidores, porque él tiene un encuentro con Buda, ¿no? Y en ese momento él rechaza formar parte de la comunidad y se va. Luego pasan un par de cosas, se encuentra con Kamala y decanta todo en este diálogo en un momento, ¿no? Y él no es que está en contra de las enseñanzas de Buda, al contrario, está como impresionado, ¿no? Bueno, impresionado no es la palabra, se deja impregnar por las enseñanzas y la doctrina, pero al mismo tiempo busca que la doctrina no lo adoctrine. A él. Y dice, estas personas lo que tienen estos hombres, que no digo que no sean inteligentes ni nada de esto, pero es que son como estas hojas en otoño que vagan sin rumbo en el aire hasta que tocan el suelo. Nunca vivieron con su ley, en su ley. Nunca desarrollaron su ley propia. Esto es lo que quiero traerte hoy como reflexión, y que a lo mejor muchas veces cosas que nos angustian a los seres humanos y que a lo mejor te están angustiando ahora tienen que ver con la cantidad de cosas que tenemos, a las cuales tenemos que responder como sociedad, ¿sí? Entonces es interesante pensar en esta hoja que va en el viento y que nunca desarrolla su ley propia. ¿Cuál es el punto de equilibrio y de balance en el que una persona, en el que vos vas desarrollándote como un individuo, ¿sí? Bañado de toda tu subjetividad, donde puedas disfrutar inclusive de la incertidumbre, ¿sí? Y vayas desarrollando tu propia ley, sin que eso se sienta extremadamente
un desahucio, ¿no? Como lo que le pasaba a Siddhartha era que se sentía, en un momento muy angustioso de su vida, se sentía muy diferente a los demás. Y le decía esto a Kamala, ¿no? Como, bueno, tú y yo sí que tenemos este universo interior donde nunca vamos a estar solos, tenemos este universo interior. Y reconoce que este otro hombre es inteligente, pero no tiene este mundo interior. Con lo cual todo en la vida se le convertía más costoso, dificultoso. La pasaba muy mal este otro hombre en los negocios, en todo lo que él hacía, ¿no? Porque todo era una desesperación, todas las cuestiones económicas lo volvían loco, ¿no? Como si uno se pone a pensar, es el sentido común del mundo en el que vivimos. ¿Cómo no te vas a preocupar con qué dinero pagas tu hipoteca? ¿Cómo no te vas a preocupar por cuántos clientes tuviste el mes pasado o el año pasado en esta fecha del año, ¿no? ¿Cómo no te vas a preocupar por las estadísticas y cómo no vas a... Bueno, el punto es que Siddhartha va desarrollando, y es lo que él se va cuestionando acá, cómo los seres humanos podemos tener una relación íntima, profunda, en la que cultivamos tranquilidad, cultivamos paz interior, y él en ningún momento dice que no hay circunstancias, pero él va desarrollando esta forma, esta manera de no, lo voy a decir como lo dice en el libro, apasionarse, de no apasionarse. Entonces, al no apasionarse, de repente a él le traían 2 platos de comida y vos acordate que él ayunaba horas y horas y horas y días. Entonces, realmente el tipo, cuando le traen 2 comidas, comía solo una, la que necesitaba y basta. Entonces fue desarrollando una disciplina interna donde lo que pasaba tampoco lo modificaba demasiado. Si había para comer hoy, bárbaro, si mañana no había, bueno. Un spoiler, y vamos terminando, porque prometí que iban a ser cortitos. Un spoiler es que él después se vuelve muy rico. Trabaja y hace, no sé, una buena cantidad de dinero. Y lo hace disfrutando. Entonces, como navegando por las circunstancias de la vida, como si fuese en un juego. De hecho, usa la palabra juego en las circunstancias que van pasando. Entonces, de repente, si se iba a comerciar y el tipo al que iba a comprarle insumos ya se las había vendido a otro, él se quedaba, disfrutaba una buena comida, conocía gente, se ponía a conversar con las personas y volvía con una sonrisa en la cara, pero esa sonrisa que describen de Buda justamente, no es la excitación de, no sé, de haber estado derrochando el tiempo y vagonetear por ahí en vez de estar trabajando. No, él realmente iba con calma, sin la expectativa de que tenía que pasar lo que se suponía que le vendría mejor al negocio. Pasó otra cosa, pasó que ya habían vendido, el comerciante había vendido lo que se suponía que él iba a comprar. Bueno, se puso a hablar con la gente y ha hecho contactos, y eso después le ha venido muy bien. Así hizo lazos muy bonitos, ¿sí? Duraderos. Y él lo que decía es, hay que aprender a esperar.
hay que aprender a esperar. Son 3 cosas fundamentales. Cuando a él siempre le preguntaban, ¿vos qué sabes hacer? ¿Viste? Porque no estudiaste nada, como que, ¿qué estuviste haciendo? Meditando un montón de tiempo, ayunando un montón de tiempo y aprendiendo el arte de la paciencia. Esas 3 cosas. Esas 3 cosas. Entonces esas son las 3 cosas que a él lo llevan, ¿sí?, a cultivar su éxito, a amasar su gran cantidad de dinero, pero también hacerlo como un juego, porque él se lo había propuesto como un juego, no como algo, como una meta en la vida. A él no le interesaban las posesiones materiales, había estado años de su vida formando parte de este grupo de personas que se despojaron completamente de sus posesiones materiales. Entonces él decía, son esas 3 cosas súper importantes que te dan ese perfume, te dan ese no sé qué, de que no importa la circunstancia que el exterior te proponga, cómo vas viviendo la vida, sin importar la circunstancia. Y no es sin no importar, es sin que te modifique, porque eso es lo que él practicaba. El arte de la no pasión, o sea, del desapego emocional. No, es que le daba igual si le iba bien o si le iba mal. Cuando a él le iban mal en los negocios, ya cuando tenía mucho dinero, y él le decía a este socio que tenía, bueno, puedo asumir yo las pérdidas. O sea, la verdad es que, y no es que no le importaba, sino que no le ponía esa presión de que era lo único importante en la vida. Y esto es contradictorio en un punto. Uno podría decirlo, bueno, muy bonito, pero en la vida día a día, en el día a día, uno tiene que comer, ¿no? Lo que pasa es que tiene que ver con la adaptación a las circunstancias. Y esto es lo más valioso que él desarrolló y cultivó. Cuando él dice, lo que yo sé es meditar, ayunar y esperar, decime vos si meditar, ya sabemos, y si no hacemos otro capítulo y vamos a hablar de meditación, es desarrollar esa disciplina de la contemplación, del estar acá presente, y no permitir que tu mente, que es tu peor enemiga y que siempre está completamente dispuesta a destruirte, porque te va a contar, te va a contar todos los escenarios horrorosos a los que te vas a tener que enfrentar, y lo mal que te va a ir también, ¿no? Lo mal que te va a ir, pero en serio, es así. Te cuenta todo. Entonces, fíjense si estas no son las 3 claves más maravillosas que vos te podés regalar a vos mismo, a vos misma, a partir de hoy. A partir de hoy, y esto no tiene que ver con la realidad perfecta como es, no. Siddhartha ha pasado hambre, se le han ensangrentado las piernas de estar meditando, pero no dejaba que eso lo influya. Así como no dejaba que una gran alegría, entre comillas, tampoco lo modifiquen. Entonces lo cultivaba sintiéndolo. Y es muy interesante este recorrido. Es muy interesante. Así que yo hoy te voy a recomendar esta lectura. Cuéntenme si lo leyeron, a qué edad lo leíste por primera vez. Yo creo que este es un libro que lo voy a empezar a regalar mucho. Sí. Y no sé, creo que es un libro, aparte, esta edición que conseguí es tan bonita. Es muy, muy, muy bonita. Linda.
Cuéntenme cómo llevan las frustraciones de no conseguir lo que quieren. Contame qué haces cuando sentís que no podés conseguir lo que querés. Te resignás, seguís para adelante a más no poder. Te esforzás más de lo que tenías fuerza físicamente para hacerlo, disponés una disciplina. ¿Qué aprendiste de vos mismo, de vos misma al exponerte, ¿no? a las situaciones y a las metas que te propones? ¿Cómo te llevas con todo esto, ¿no? Porque al final hay algo interesante y hay que decirlo, en todas las sesiones siempre pasa en algún punto, o la mayoría de las personas, de todas las edades, que es como, oh, pero a fulano le va mejor que a mí, o fulano mira cómo pudo conseguir esto, o cómo mira el trabajo. Siempre son temas que tienen que ver con dinero, generalmente con dinero, o con amor, con las parejas, con todas estas cosas, ¿no? Y es imposible, somos seres humanos, es imposible que el ser humano no se compare, no se mida con otro ser humano, porque la unidad de medida del ser humano es otro ser humano. Es así, el ser humano es un sujeto barrado, Lacan lo dijo. La falta es constituyente del ser humano, entonces siempre nos va a faltar algo, siempre falta 5 para el peso, 5 céntimos para el euro. Esa es rara decirla acá, pero podemos empezar a implementarla. Entonces, quiere decir que aunque vos veas en las redes sociales que la gente está bárbara, pasando la bomba, eso no es así. Siempre el ser humano se compara con otro ser humano. Y que vos comiences a hacer tu propia unidad de medida, o que empieces a poner el foco ahí, en ser vos tu propia unidad de medida, ya es algo muy interesante que te lo propongas de hacer. Y por otro lado, o conjuntamente, que encima te conviertas en tu propia unidad de medida, te va a llevar a que te empieces a conocer. Entonces realmente vas a decir, pero para mí, ¿qué es importante? ¿Pagar una hipoteca en vez de pagar un alquiler? ¿Irme a vivir a otro país? A mí la verdad que no me interesa para nada. ¿Cuáles son mis prioridades? Y cuando yo me empiezo a preguntar cuáles son mis prioridades, cuando vos te empieces a preguntar si te sigue interesando la vida que tenés, te prometo, te juro, que te deja de interesar cómo vive el resto. No te importa. Pero no es que no te importa porque sos egoísta. No te importa porque estás realmente ocupado, ocupada, no preocupada. Estás ocupada, estás poniendo toda tu energía y los puchitos de dinero que vas teniendo en tu proyecto personal. No te importa. Uy, está el de fondo roncando. No te importa lo que diga el otro de vos. No te importa que piense, que opine. No es tu unidad de medida. Sí podés tenerlo en cuenta para tu construcción y tu crecimiento personal. Sí, no es que nos convertimos en personas que cerramos las ventanas para la reflexión crítica y la construcción colectiva. Pero nosotros sabemos cuando alguien te aporta valor, y son estas conversaciones que tenían Kamala y Siddhartha, reales, verdaderas. También se decían cosas como, no se decían las cosas que se suponía que el otro quería escuchar. Todo lo contrario, eran conversaciones muy vivas, muy reales, cero superficiales. Entonces, realmente vivís más tranquilo, realmente lo único que te importa es vivir tu vida auténtica. Y eso también te lleva a ser más empático y solidario con los demás. Porque sabes que vas desarrollando tu propia compasión y entendés
por qué el otro hace lo que hace, dice lo que dice. También sos compasivo con los demás. Yo estoy segura de que si estás ahí, este tema te interesa un montón y te encanta como a mí. Entonces, quiero dejarlo hasta acá porque es súper largo, perdón. La verdad que esto me está gustando mucho, estoy empezando a grabar ahora con el micrófono. Bueno, de a poco vamos a ir mejorando cositas, pero quiero realmente decirte que estoy muy agradecida que estés de aquel lado escuchándome. Te doy muchísimas gracias por escucharme. Y no porque sea a mí, sino porque realmente creo que por lo que me van contando, las devoluciones que me van haciendo, les sirve. Y la idea es que esto sea un espacio reflexivo y que te aporte muchísimo, muchísimo valor. Muchísimo valor. Ese es el único objetivo que tiene este canal de YouTube. Entonces, lo que te digo siempre, ahora que te di las gracias, envíaselo a esta persona que sabes que le va a venir muy bien este mensaje. Dale a suscribir para que la próxima semana te llegue el nuevo vídeo. Y nada, contarte cositas. El domingo nos vemos siempre en Substack, que mando un textito breve. Así que poco más. Te mando un abrazo enorme. Siempre, como te digo, escribime, no hace falta que me escribas en comentarios. Si querés dejar un comentario en comentarios, desde dónde me estás escuchando, qué temas te interesan escuchar. Si leíste Siddhartha, me va a encantar que me cuentes qué te pareció. Y dale like, que nos ayudas un montón. Te mando un abrazo enorme para donde sea que te encuentres. Te deseo cada vez vivir un poco más cerca de tu autenticidad, desarrollando todo ese amor y contemplación que te van a llevar a vivir una vida plena. Un abrazo enorme. Hasta la próxima semana.